Gràcies per haver vingut esta vesprada. És un honor este acte de presentació d'un llibre que va, com tots sabeu i totes sabeu, més enllà del propi llibre. Quan a punt d'eixir el llibre, o ja només acabar d'eixir, Eugenio me diu: va a salir un libro, i va dir que va a ser polémico. Va dir, no? Más o menos dijiste. I la veritat és que hem anat seguint, jo mateix vaig escriure del llibre, i no és un llibre polèmic perquè és un llibre ple, absolutament ple, en tot el complex que puga ser el terme veritat, però traspua veritat este llibre. I la possible polèmica que comentava Eugenio era precisament això. És un llibre que el títol és Jóvenes antifranquistas 1965-1975, el que podem imaginar és que pot ser un panegíric, una lloança absoluta d'aquella època, com deia un escriptor totalment oblidat, que és Agustín Gómez Marcos, exiliat a França i tota la vida va fer a França, té una frase molt bonica, que diu: todos los sueños son jóvenes, incluso los viejos sueños. Pues de alguna manera el llibre d'Eugenio podia anar per ahí, i ese final del llibre, que com si fos una novel·la d'Agatha Christie, no vos vaig a comentar, però l'última frase del llibre és extraordinària, l'última frase és: tots hem de ser antifranquistes. Aleshores, aquesta barreja de somnis i de realitats a la que aquests somnis s'han vist abocats és d'allò que va el llibre. Per tant, la possible polèmica que no se dona, perquè el llibre, com dic, és no només el que va passar, sinó el que està passant després. No és una lectura, la de Jóvenes antifranquistes, que hem de fer en clau de temps passat, sinó és un llibre arrelat absolutament al present, i és d'ahir des d'on creix, i no creix només enrere, sinó, sobretot, m'agrada veure i fer una lectura de créixer endavant. Jo crec que aquesta és la riquesa del llibre. És un llibre, a més, molt documentat, tot i que és un llibre molt divulgatiu, i, evidentment, se pot dir, és l'experiència personal, la narrativa personal d'Eugenio del Río, evidentment, i té molt que veure això, la trajectòria de l'MC, evidentment, però va més enllà d'Eugenio del Río i va més enllà del moviment comunista. I ahir, evidentment, és, com vos dic, on creix este llibre, que per a mi és un llibre extraordinari. Per a parlar del llibre, però també de més coses, tindrem el temps ajustat, intentaré moderar en una certa rigidesa, perquè Eugenio se'n torna després a Madrid. Volem dedicar-li molt de temps al col·loqui posterior. I ja faig un suggeriment i una amenaça: no s'allargueu en les intervencions, no s'allargueu. Aleshores, la gent de la taula parlarà i després hi ha, com dic, un col·loqui. Bé, evidentment ens acompanya Eugenio del Río, escriptor, assagista, com diguem en el programa, i sobretot una persona per la gent que el coneix i que no el coneix, possiblement, i en això coincidim molts amics, una de les persones més entranyables que un té possibilitat de conèixer en la seva vida. És a dir, si aquesta cosa machadiana de la bona gent és de veres, Eugenio del Río entra dintre d'aquesta definició machadiana de la bona gent. Per tant, ell parlarà ara després de Laura Rodríguez, és advocada, especialista en drets humans i democràcia i forma part de la comissió del No al Port. Hem volgut també que en la taula estiguera, comptant en la iniciativa de Car Revolta per organitzar este acte. Car Revolta és la que va suggerir precisament que hi haguera en la taula, junt a Eugenio del Río i a mi mateix, perquè presente l'acte, una persona d'una altra generació. I bé, Laura Rodríguez, d'alguna manera, tens el compromís i la responsabilitat i l'obligació de ser aquestes noves generacions. Per tant,
en ti i en tu espíritu confiamos esta sessió. No? Per tant, té la paraula Laura, després intervindrà Eugenio i ja passarem directament a vosaltres. Insistís, gràcies per haver vingut. Eugenio, gràcies per la paliza de ir y venir. Tú y yo ya tenemos experiencia de mis viajes a Madrid de ir y venir, por lo tanto sé de lo que hablamos. Gracias de verdad, gracias Laura y gracias a Carrer Volta per ajudar-nos a organitzar este acte i, evidentment, a la pròpia universitat. Gràcies. Bueno, pues agradecer la presentación a Alfons. Yo iba a reiterar los mismos agradecimientos tanto a Carrer Volta por contar conmigo como a la universidad por permitir este espacio de diálogo y sobre todo, pues evidentemente a Eugenio, porque su presencia pues siempre es un lujo y una maravilla. Y bueno, quería personalmente felicitarle por esta antología reflexiva sobre la lucha antifranquista que nos permite también un poco a las nuevas generaciones ver cómo de la reflexión y de la autocrítica es cómo se crean los caminos que nosotros tenemos que empezar a andar y que queremos andar acompañados de la gente que os habéis empapado de esa experiencia de la militancia y del activismo. Pues a ver, a mí principalmente pues la lectura de Jóvenes Antifranquistas me ha permitido ver por un lado cómo Eugenio, con una sensibilidad y un respeto infinito hacia todo lo que es la lucha antifranquista y todo lo que es la falta de predominio que tenía el marxismo en España en el espectro político, consigue coger eso sin dejar de lado la autocrítica y la introspección y hace que esto sea lo que le da ese toque polémico que comentaba Alfons, ¿no? Quizás el no abordar ese activismo de los últimos años del franquismo desde un punto de vista quizá nostálgico, sino desde cuáles han sido los puntos que pueden mejorarse para que las siguientes luchas no caigan, digamos, a lo mejor en las mismas fragmentaciones o en las mismas desavenencias que han hecho que no se haya podido desarrollar tanto como a las personas que formasteis parte de ellos hubiese gustado. La militancia y el activismo, visto desde el punto de vista del libro, nos acerca a la calidez de la militancia, a ver cómo a pesar de cómo se ha fragmentado en infinitas facciones, y de eso habla mucho Eugenio en el libro, ¿no? Reflexionar sobre o indagar sobre hasta qué punto una hiperfragmentación ideológica y política puede ser bueno o malo para un movimiento, pero reflexionar sobre eso sin dejar de lado cuál es la parte positiva de todo ello, el tener un fin común, el tener la finalidad del movimiento clara y el tener muy en cuenta los afectos, los lazos y las personas que conformasteis todo ese proceso, que es una parte muy importante. El libro yo considero que bueno, se acerca con lupa al interior de ese movimiento antifranquista, indaga precisamente sobre los pros y sobre las contras de esta hipersegmentación que caracteriza muchas veces a la izquierda y que hasta a día de hoy es un debate que siempre lo tenemos de actualidad. Yo decir pues que para las personas que afortunadamente no hemos vivido el franquismo en primera persona, en nuestras carnes, que solamente vemos los resquicios que quedan a día de hoy en instituciones y en partidos políticos, pues la narración de Eugenio nos familiariza también un poco con lo que implicó ser antifranquista, sobre todo en este libro concretamente en los últimos años de la dictadura. El libro pues, nos acerca a la seguridad y a la calidez que daba pertenecer al partido, a los lazos generados en la militancia, a los efectos generados en pos de un objetivo común, pero también muestra esa parte un poco más opaca, por llamarlo de alguna manera, donde se muestra una especie de parte negativa hacia el sectarismo ideológico quizás exacerbado de algunas formaciones políticas que es lo que en ocasiones ha impedido y ha pasado también en momentos posteriores aunar los esfuerzos por el ser propiamente fiel a la ideología, al dogma o a la doctrina, en vez de a veces ser un poco, dar el brazo a torcer, más coloquialmente, a nivel ideológico. Y creo que reflexiona Eugenio mucho sobre ese tema en el libro y me parece interesante para trasladarlo a la actualidad. También, bueno, si de algo tiene que servir el análisis del libro es para aplicar el aprendizaje de una lucha y una vivencia tan directa como la que ha tenido tanto Eugenio como todos los que le habéis acompañado en este proceso de militancia a las luchas actuales. Es decir, ¿qué podemos extraer las personas que hoy en día consideramos que militamos o que somos activistas o que estamos en los movimientos sociales
¿de qué sirve que la gente que luchasteis en contra del franquismo hagáis una reflexión y una autocrítica si no es para que nosotros recojamos ese testigo y con esas mejoras, más todo lo que nosotros podemos aportar, sigamos hacia adelante? Y considero que, bueno, este es uno de los desafíos del activismo actual, ver cómo, dentro de las discrepancias que puede haber entre movimientos, entre colectivos y entre toda la diversidad de personas que forman parte del tejido social, ver cuál es ese objetivo común, ya no en forma de dónde llegar, sino también saber visualizar cuál es el enemigo común contra el que todos estamos luchando. Porque si yo algo envidio, por ejemplo, de la lucha antifranquista, es que el fin era común y era conocido y el enemigo era común y era conocido, que era acabamos con la dictadura franquista y además no tenemos miedo, o si lo tenemos no lo mostramos, decimos que somos marxistas, que somos comunistas, que somos libertarios, que pienso que es un desafío ante el que al que nos enfrentamos bastante. Las nuevas generaciones dentro del activismo parece que las etiquetas políticas, el marketing político y muchas veces la autodenominación dentro de un espectro da miedo. Ya no está bien decir que se es comunista, ya no está bien decir que se es marxista y esto también es algo sobre lo que se puede reflexionar y aprender. Luego, por otro lado, como decía, considero que uno de los desafíos del activismo progresista actual es reflexionar sobre la hiperfragmentación temática de los colectivos activistas actuales. A pesar de que esta variedad es enriquecedora, porque así todas las cuestiones sociales están correctamente abordadas, esto nos aleja mucho del fin o del enemigo común del que hablaba anteriormente. Desde mi punto de vista, considero que no se aprecia con claridad desde los propios movimientos sociales a día de hoy que la razón de ser de todos ellos sea la lucha contra un enemigo común como es el sistema capitalista. Por ello, yo echo en falta un tejido social potente y que sea abiertamente anticapitalista. Parece que da miedo hablar de anticapitalismo a día de hoy. De hecho, a mí a veces me gusta reflexionar sobre el propio término del activismo, porque para mí la propia palabra parece que a día de hoy responde a un neobuenismo comunicativo que se generaliza en muchos movimientos sociales para conseguir la adhesión de adeptos a cualquier precio. Hablamos de proselitismo, de enaltecer el liderazgo individual dentro de los movimientos sociales y todo esto puede dificultar mucho la gestión colectiva de los problemas políticos desde los colectivos y las asociaciones y demás. A mí esto me hace preguntarme si realmente existe en el activismo actual una identidad colectiva revolucionaria que permita crear esta lucha común y si no estamos cayendo en que los movimientos sociales sean la respuesta al voluntarismo social que no tiene realmente pretensión de cambio, sino más bien una limpieza de conciencia. Entonces yo me pregunto qué debemos mejorar, de qué debemos empaparnos, de dónde podemos aprender y aquí es donde cojo el testigo de Eugenio, de Pep Trasancos y de mucha más gente que he ido conociendo a lo largo de este camino que me han enseñado cómo es obligatorio reflexionar, es obligatorio decirle a nuestros compañeros y compañeras de militancia lo que ha estado bien y lo que ha estado mal. Y es prácticamente obligatorio, si no dejarlo por escrito, por lo menos manifestarlo de vez en cuando para que todos los caminos se puedan reestructurar. El caso de mi generación, pues bueno, es diferente a la vuestra, a la de la mayoría de personas que estáis aquí, pero también es una generación complicada. Si bien es cierto que nosotros pues, no hemos vivido una guerra en primera persona, no hemos vivido una dictadura, hemos tenido un mayor acceso quizá a servicios públicos, a la educación pública de calidad y hemos tenido muchas ventajas, a lo mejor dentro de una... Hemos sido más proclives a acomodarnos a lo que es pertenecer a una clase media que después del franquismo se ha extendido bastante, pero aún así somos una generación que ha sido maltratada en otros sentidos. También somos una generación pues, que a pesar de tenerlo todo y de haber tenido más facilidades, pues somos una generación muy precaria, una generación que por más títulos académicos que acumule solamente encadena contratos de prácticas no remuneradas hasta los 25 años, una generación que pierde el derecho a beca para estudiar en una universidad pública como la que hoy nos acoge por suspender una asignatura un año por cualquier problema personal que se pueda haber tenido, una generación muy susceptible a las adicciones, a la adicción a las redes sociales, al hipercontrol de la sociedad, a la presión propia y a la presión que el medio nos obliga a responder a un canon en el que muchas de las personas que forman parte de la sociedad no se sienten parte.
Y también somos una generación pues, que a su manera ha aprendido a exigir las cosas que necesita. Es una generación que ha exigido mucho en cuanto a que se respeten los derechos de la mujer, de las personas queer, de las personas migrantes, de las personas con diversidad funcional. Y por eso mismo, porque creo que somos una generación que ha sabido coger de las luchas amplias, ver cuáles son exactamente las problemáticas y abordarlas, no se debe olvidar que todas esas problemáticas tienen una causa común. Y eso es lo que a mí me gustaría, eso a mí es lo que me gustaría que se quedara de todo lo que yo estoy diciendo hoy, es simplemente eso, que toda esa capacidad que ha tenido nuestra generación de crear un colectivo para cada causa específica, una asociación para cada problemática y una ONG para cada grupo vulnerable de la sociedad, que tengamos esa misma capacidad para entre todos estos colectivos poder aunar esos esfuerzos y luchar contra el sistema capitalista, que es el que nos ha llevado a esa fragmentación y a esa proliferación de actividades sociales concretadas en una cosa concreta, en vez de en todo lo contrario, que sería analizar cuál es el problema, como decía, el sistema capitalista, y así pues conseguir un mundo mejor como el que creo que todos los que estamos aquí, independientemente de la etiqueta política o del apellido que le pongamos a nuestro marxismo o a nuestro comunismo, creo que tendremos en común. Así que nada, reiterar mi agradecimiento para todas las personas que habéis venido y muchas gracias por propiciar este espacio de diálogo y nada, le doy paso a Eugenio. Y muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Estoy con la voz un poco a medias. Agradecimiento enorme a Alfons porque él no lo ha dicho, pero es una de las personas que desde que salió el libro tuvo una confianza en que podía tener alguna utilidad y ha hecho todo lo posible para facilitar su difusión, como se ha demostrado hoy acompañándonos aquí también, ¿no? Gracias a Laura, yo entiendo que un libro que habla de episodios de hace más de medio siglo, pues tiene que ser duro de pelar. Ella lo ha intentado y lo ha conseguido y nos ha transmitido algo que, como decía Alfons, tiene mucha importancia porque este libro no está dirigido solo a la generación que vivió aquello, desde luego, también lo está, pero está pensado también en gente joven que no vivió aquella experiencia y que a lo mejor puede extraer alguna enseñanza de utilidad para tiempos más presentes. Gracias pues a los dos, mil gracias a Carles Dols, a Pepe Trasancos, a Carrevolta. Estoy viendo aquí muchas caras amigas que vienen de Carrevolta, con las que he tenido una experiencia prolongadísima a lo largo de décadas y cuya presencia y apoyo agradezco inmensamente. Este libro podía no haber existido, seguramente la humanidad no lo hubiera notado, y ha existido en parte porque después de estar en el congelador durante décadas, y digo bien décadas, finalmente me animé a tratar de darle forma de libro. Lo hice aprovechando una coyuntura favorable, aunque triste en cierta medida, que fue el periodo del COVID, de la COVID. Ese periodo me dio un año y medio o algo parecido de reposo de otras cosas. Y en ese tiempo me puse a escribir, a darle forma. Fue muy laborioso porque tenía acumuladas demasiadas notas, papeles, libros, fotocopias. O sea, había acumulado demasiado. Y un libro necesita unos mínimos, pero yo creo que estaba muy por encima de los mínimos. Y quizá eso se nota un poco en la sobrecarga de las notas a pie de página.
¿Por qué? ¿Por qué me lancé a escribir el libro? Pues por varias razones. Echando la vista atrás, una de ellas es la importancia que yo he atribuido al gran acontecimiento que supuso la emergencia de una generación joven antifranquista, que se hizo antifranquista exactamente en el periodo que figura en la portada del libro, 1965-1975. Son 10 años muy fructíferos en la formación de fuerza antifranquista por parte de gente muy joven, 20, 22 años, 23, 24, gente muy joven. Acontecimiento enorme, ahora diré algo más sobre él. Y yo lo veía insuficientemente reflejado en los libros de historia, la presencia de aquellos jóvenes que dieron un impulso especial a la lucha contra el franquismo, la veía escasamente presente en los libros que yo pude consultar. Segunda razón, he visto que hay muchas dificultades en jóvenes historiadores que estaban escribiendo una tesis doctoral, y casi todos los años tengo la ocasión de conocer 2, 3, 4 tesis doctorales sobre ese periodo o sobre facetas particulares de ese periodo. Y me causaba auténtico dolor el ver las dificultades inmensas para reconstruir, por gente muy joven actual, lo que fue aquella época y lo que fuimos aquellos jóvenes. Enormes dificultades. ¿Por qué? Pues porque es una época aquella muy diferente de la actual. También quizá porque faltan analogías operativas. Entiendo por tal, pues cuando no sabemos muy bien explicar algo que ocurrió, pero decimos, bueno, se parece a algo que ahora existe. La analogía nos coloca un puente para tratar de entender aquello que no conocimos, pero que se parece a algo que sí conocemos. Veo pocas analogías entre la época actual y el último periodo del franquismo. Entonces, la lucha de jóvenes doctorandos para tratar de hacerse con aquel periodo y de entender a quienes estábamos ahí es enorme, es conmovedora a la vez, porque representa un esfuerzo inmenso, pero con grandes dificultades para obtener resultados auténticamente bien fundados. Segunda razón, por lo tanto, para meterme en la elaboración de este libro. Y luego hay otro aspecto que para mí tiene mucha importancia, no sé si me equivoco. Han sido muchos los libros de historia que más o menos de pasada, o a veces más detenidamente, han hablado de aquella juventud de ese periodo, exactamente de esa juventud. Y han detectado un fenómeno evidente. Hubo muchos jóvenes que se hicieron antifranquistas en ese tiempo. Y entonces se ha solido mencionar un manojo de factores que propiciaron esa evolución de jóvenes que todavía no eran antifranquistas, en parte también porque eran jovencísimos todavía, la evolución de esos jóvenes hacia el antifranquismo, que luego venía acompañado de otras cosas, por ejemplo, aquello de hacerse marxistas, o por ejemplo, hacerse revolucionarios. Entonces se ha solido aludir, pues sí, es que el franquismo producía por reacción gente que luchaba contra él, de acuerdo, es verdad, es un rasgo característico de nuestra sociedad en aquel periodo. El franquismo producía enemigos del franquismo, como es natural, o se aludía al mundo tan convulso de aquel periodo en el que hubo luchas anticoloniales, hubo revoluciones,
hubo guerrillas en América Latina importantes, hubo muchas cosas que activaban en la juventud algo parecido a un espíritu revolucionario, a una conciencia revolucionaria. Hubo luchas obreras importantes en toda Europa. Bueno, en toda Europa no, en una parte de Europa. En ese periodo también. Hubo una influencia grande de las doctrinas marxistas en toda su variedad. El marxismo entonces era una ideología muy influyente en buena parte del mundo. Era la ideología de oposición a lo establecido más influyente, con mucha diferencia, en el conjunto del planeta. O sea que había factores que favorecían una toma de conciencia también antifranquista. Pero todo esto se me quedaba corto, y os voy a decir por qué. En una ocasión leí unas cosas sobre un trabajo del historiador francés Georges Duby, un historiador muy concienzudo, inquieto, y él trataba de averiguar el trasfondo de las personas que participaron en la batalla de Bouvines en la primera parte del siglo XIII. Es una batalla entre una coalición europea y Francia. En cada bando hay cerca de 30.000 personas, hay mucha infantería, hay caballería, hay nobles, y entablan una batalla feroz en la que perdió la coalición antifrancesa y que suele mencionarse como algo parecido al comienzo del impulso de la construcción nacional francesa, de Francia como nación. Entonces Georges Duby se sitúa en el campo de batalla antes de que empiece el combate y ha leído cosas, hay algo parecido a reportajes, son crónicas de la batalla, y dice, sí, he leído esto, he leído lo otro, pero me pregunto cómo eran aquellos soldados que iban a empezar a matarse. ¿Qué tenían en su cabeza? Detrás de sus corazas, sudorosos, cansados, hambrientos, ¿qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Cómo veían lo que iba a ocurrir? Es decir, se estaba preguntando por el mundo subjetivo de los soldados que iban a empezar a combatir. Y a mí, al leer todo aquello, me vino a la cabeza otros soldados desarmados y sin coraza, que fuimos los combatientes antifranquistas. Y me hice la misma pregunta que se hacía el historiador francés. ¿Qué teníamos en la cabeza? ¿Qué pensábamos? ¿Qué esperábamos? ¿Por qué nos comprometimos en cuerpo y alma a luchar contra un régimen espantoso? ¿Qué nos movió? Este libro empieza exactamente con esa pregunta. El libro se dedica a eso, y es un libro, por lo tanto, que no está dedicado tanto a episodios, a hechos materiales, concretos, sociales, como al mundo de ideas que habitaba en aquellos jóvenes que fuimos nosotros. De ahí viene el libro. Decía ahora que la emergencia de esta generación del 65 al 75 del siglo XX es un gran acontecimiento. Me resulta difícil razonarlo, porque ¿cómo medir la importancia de este acontecimiento? ¿Cómo calibrar? No tenemos investigaciones sobre las magnitudes de ese movimiento. No sabemos, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto se puede concretar esto, no sabemos hasta qué punto
fueron más o menos grandes o pequeñas las organizaciones antifranquistas en las que se agruparon esos nuevos antifranquistas jóvenes. No sabemos. Yo a veces he solido decir, pues no creo que las nuevas organizaciones antifranquistas, digo, no estoy hablando del Partido Comunista, que era la fuerza principal en la oposición al franquismo. A veces he solido decir, pues no creo que hubiera más de 30.000 organizados establemente, pero me doy cuenta que esta es una cifra discutible porque no tengo estudios concretos que hayan hecho una contabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, que el movimiento comunista, que ese sí lo conocí bien, en 1976-77 rondaba, digo porque faltaba un poquito, las 5.000 personas organizadas establemente. Organizaciones del estilo o del tamaño del movimiento comunista, pues había quizá otras 2. Un poco más pequeñas o bastante más pequeñas, pues quizá otras 3, 4, 5. De ahí digo, pues más de 30.000 no creo, pero, insisto, es algo discutible y en todo caso es una cifra pequeña. Tened en cuenta que estamos hablando de una sociedad de 30 millones de habitantes en donde los jóvenes de 16 a 29 años eran unos 7 millones. Había bastantes jóvenes. O sea que era esta gente que se organizó joven para luchar contra el franquismo era una pequeña minoría dentro de la juventud. Pero luego había muchos jóvenes que participaban episódicamente en una lucha social o en una movilización de un barrio, en huelgas, en las universidades. O sea que la movilización juvenil antifranquista era más grande, sin duda alguna. Pero tenemos esa dificultad, ¿no? Aun y todo, sigo pensando que fue un gran acontecimiento que decenas de miles de jóvenes que no habían tenido experiencia de la lucha contra el franquismo se incorporaran a esa lucha. Y en algunos casos, como digo, organizándose de forma regular. Un acontecimiento enorme que fortaleció al antifranquismo en su conjunto. O sea que el antifranquismo además necesitaba gente nueva, necesitaba más gente, porque uno de los problemas del antifranquismo era que tenía razón, tenía justicia a su favor, tenía simpatías en el mundo, pero tenía poca fuerza social organizada, tenía insuficiente apoyo para librar las batallas contra el franquismo. O sea que, por un lado, importancia de la incorporación de una cantidad importante de personas a la actividad antifranquista. Segundo aspecto importante, en ese periodo en España se producen cambios sociales, demográficos, económicos. Por ejemplo, hay un gran movimiento exactamente en ese periodo de migración interior de ciudades pequeñas o del campo, por decirlo así, a las ciudades. Un movimiento importantísimo. Quiero decir con esto que para muchos jóvenes ese movimiento migratorio supone un cambio total de la perspectiva de su vida. Y estoy pensando, quizá de forma más específica, en muchas mujeres jóvenes, a las que esperaba en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, una vida de subordinación, de cierto sometimiento, una vida gris y muchas veces alejada del trabajo productivo fuera de casa. ¿Qué ocurrió también? Un aumento inmenso, todas estas cifras vienen en el libro, aumento inmenso de los estudiantes universitarios. Y también aquí hay que destacar ese aspecto. Hasta 1964-65, hasta ese periodo, eran muy pocas las chicas jóvenes que acudían a la universidad. En ese periodo crece mucho. Crecen los chicos, pero crecen también chicas que van a la universidad, con el cambio de vida que esto supone, ¿no? De vida, de trabajo, de todo, ¿no?
Luego está la formación de grandes barrios obreros en las periferias de las ciudades, donde se puede desarrollar un mundo de solidaridad, de actividad, que antes existía en menor medida. Está el aspecto importantísimo de la incorporación de trabajadores jóvenes a las fábricas. Entre el 64-65 y el 73, sobre todo, bueno, luego hasta el 76 habría que ir, hay un aumento de las luchas sindicales grande, muy grande. Pero una parte de esas luchas están desplegadas por gente muy joven, por obreros nuevos, trabajadores muy jóvenes, cuya vida, a partir de esa experiencia, va a dar un giro inmenso, ¿no? Los jóvenes organizados en esas organizaciones nuevas, que no se concebían a sí mismas como juveniles, eran juveniles de hecho, pero no se concebían como tales, sino como un partido revolucionario, una organización clandestina, pero no como juveniles. Pues dieron lugar esas organizaciones a formas de solidaridad, de apoyo mutuo, de sentido, de la preocupación por los males ajenos, por compañeros y compañeras. O sea, se produjo una especie de tejido que fue una experiencia, para quienes vivimos aquello, fue una experiencia nueva, verdaderamente impresionante, que no habíamos conocido antes. Habíamos conocido el apoyo de las familias, habíamos conocido la amistad, pero el sentido este de hermanamiento que se dio en algunas organizaciones revolucionarias fue impresionante también. Luego, quisiera destacar también el hecho de que la experiencia de estos jóvenes nuevos antifranquistas produjo líderes sociales. Líderes sociales en la universidad, a gran escala, en las fábricas, en los barrios. Líderes sociales que no solo aprendieron ellos, sino que permitieron impulsar movilizaciones de más o menos importancia. Y no solo en el periodo del 65 al 75, sino en la transición que vino después e incluso después. El movimiento feminista, por ejemplo, cuando cobra una mayor presencia y organizada, es en el 76. Forzándolo podemos decir 75, 76. Pero ahí intervienen mujeres que han hecho un aprendizaje, un primer aprendizaje en otro tipo de experiencias en el antifranquismo. Y ocurre lo mismo en la transición. La gran movilización de 6 años contra la presencia de España en la OTAN cuenta con muchos líderes que vienen del antifranquismo, que se crearon entonces. Enormemente importante también. Bueno, con todo esto quiero decir que lo que se produjo esos 10 años era algo que no existía antes y que tuvo un impacto grande en la actividad contra el franquismo, que por cierto estaba entonces un tanto de capa caída en cuanto a influencia social. Había dirigentes del franquismo que hablaban de que el franquismo ha perdido a la juventud. Yo creo que hacía tiempo que la había ido perdiendo, pero es cierto que a esas alturas los apoyos juveniles del franquismo, francamente, eran muy poquita cosa. Y además de esto, estos jóvenes, aparte de que se desconectaron del franquismo, si es que habían tenido conexión, aparte de que buscaban en otras direcciones, ejercieron una influencia a su alrededor. O sea que si miramos las encuestas, de esto hay materia en el libro, las encuestas de lo que pensaban los jóvenes en ese periodo, la verdad es que no son muy estimulantes. Hay muchas ideas de jóvenes de entonces muy convencionales, muy poco inquietas, tradicionales. Pero en esa juventud el impacto de jóvenes que ya han ido tomando conciencia se va notando, se va dejando notar. Y al final de esa década podemos apreciar, por ejemplo, en las encuestas sobre la religiosidad o la adhesión a la Iglesia Católica,
va cambiando en muy buena medida. O sea, por todo esto digo que se trató de un acontecimiento importante, la emergencia de esta cantidad de jóvenes antifranquistas. Yo no soy muy amigo de aquello de me siento orgulloso de y cosas así, porque muchas veces además hay gente que se siente orgullosa de algo que no lo ha trabajado, que se siente orgulloso de pertenecer a tal familia, pero si eso es de nacimiento, eso no tiene mucho mérito, ¿no? Pero, en fin, haré una concesión por una vez y diré que yo sí me siento orgulloso de haber pertenecido a esa generación y dentro de esa generación a la parte más activa, más comprometida y que contribuyó a echar abajo el franquismo. De todos modos, yo no tengo la opinión de que todo en aquella hornada de antifranquistas jóvenes fuera perfecto, que todo estuviera bien, y también sobre esto hay bastantes reflexiones en el libro mismo. Si nos atenemos al aspecto ideológico, veo 3 efectos. Podían ser 4 o 5 o los que se quieran, ¿no? Depende de cómo desglosemos las cosas. Pero veo 3 efectos que no son menores, ¿no? El primero tiene que ver con la extrema juventud nuestra de entonces. No sabíamos, no conocíamos, no habíamos leído mucho, no podíamos haber leído mucho. Conocíamos mal a la sociedad, el mundo, lo conocíamos muy poco. ¿Qué ocurrió? Que como no teníamos elementos suficientes para poner en pie organizaciones como las que pusimos en pie, pues nos dedicamos con la mejor intención del mundo a imitar. Fuimos imitadores. ¿Y qué imitábamos? Pues imitábamos las formas de organizarse de los viejos partidos comunistas, que pensábamos que habían tenido un pasado muy brillante, muy bueno, y nos dedicábamos a imitar las formas de organización, los reglamentos, los estatutos, las sanciones, en fin. A quienes tenéis más edad quizá esto os puede decir algo concreto. A los más jóvenes seguramente poco, pero era una realidad. Imitamos las formas de organización y imitamos la ideología. La ideología, o sea, no había una organización de antifranquistas jóvenes nueva que no tuviera alguna gran ideología que tenía su foco emisor en Rusia, en China, en Cuba, en una internacional trotskista. Todas teníamos una organización. Quien no la tuviera la buscaba rápidamente. En el caso del MC, la experiencia que yo conocí, nos hicimos maoístas, que era una cosa que vista desde hoy resultará seguramente muy extravagante, ¿no? Muy extraña, pero así eran las cosas, ¿no? Así eran las cosas. Y eso creaba además una dependencia, una subordinación, porque yo recuerdo que en el caso nuestro vivíamos mucho de la literatura que llegaba de China, que venía con un lenguaje además un poco extraño, así, no digo que mal traducido, pero bueno, quizá en su origen ya era un poco raro. Y entonces eso creaba una dependencia porque no es que produjéramos nosotros, sino que tomábamos, lo interiorizábamos y tratábamos de aplicar. Bueno, otro punto delicado, también malo, fue la idealización de regímenes políticos que habían nacido con revoluciones. En el siglo XX hubo cierta cantidad de revoluciones. La más famosa fue la rusa, pero también la china tuvo mucha influencia, ¿no? Y la cubana también lo tuvo. Luego ya más adelante la sandinista, la portuguesa, más adelante todavía. Bueno, con esto quiero decir que no solo nos identificábamos e idealizábamos a esos regímenes que habían nacido en una revolución,
no solo ocurría esto, sino que además no éramos conscientes o no le dábamos importancia que lo que estábamos apoyando eran dictaduras que pasaban por encima de los derechos humanos. Y eso sí fue un problema grande en nuestra formación. El aceptar como bueno, aunque fuera supuestamente de forma transitoria, el aceptar regímenes dictatoriales como una forma de avanzar socialmente. Un gran problema, a mi juicio. Y luego había un tercer problema. En aquella época, en todas las organizaciones revolucionarias de todo el mundo, quizá había alguna excepción, pero de manera general se justificaba lo que se llamaba la violencia revolucionaria. No estamos hablando de una violencia para acabar con una dictadura. No estamos hablando de una violencia para defenderse de la invasión de tu país por otro país. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se consideraba legítimo emplear la violencia contra una parte de la sociedad para establecer un régimen social y político que se consideraba mejor. Yo recuerdo que cuando cayó el gobierno legítimo chileno de Salvador Allende a manos del ejército con el dictador Pinochet, recuerdo que rápidamente nos pusimos de acuerdo el grueso de las organizaciones de izquierda radical en que eso había ocurrido porque Allende no se había dado cuenta de que pacíficamente no se puede llegar al socialismo. Y al parecer nosotros sí nos habíamos dado cuenta. Yo creo que había un problema grave y que luego tuvo una vertiente, a mi parecer, bastante mala, y es que como lo que teníamos en España cerca como violencia transformadora de no se sabe qué era ETA, pues en muchos casos nos llevó a mantener una cierta complicidad con la existencia de ETA. Y tardamos algunos años en darnos cuenta de que eso no se podía justificar. Pero bueno, sobre todo esto en el libro se abunda un poco más y no quisiera abusar del tiempo, que me temo que ya lo he hecho. Me temo que ya lo he conseguido. Pero sí, es lo que No, si quieres ya pasamos al coloquio para aprovechar un poquito. Pues pasamos. Sí, precisament el que us comentava al principi, en el final de la intervenció d'Eugenio, en el llibre està àmpliament reflexionat, no? I quan comentàvem lo del possible polèmica era precisament això, no? És un llibre tremendament, jo diria que rabiosament a voltes autocrític, i estem poc acostumats a l'autocrítica. És un llibre, a més, Eugenio afegeix una paraula que a mi m'agrada molt y es no solamente reconocer los errores, ¿no? Pero hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que no sé si está en el libro, no recuerdo, pero sí que hiciste en Madrid, ¿no? Y es, reconocemos los errores, pero hay una pregunta que digo que a mí me emociona incluso y dices, ¿por qué tardamos tanto? ¿No? Es no solamente reconocer los errores, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Le añades otro interrogante, ¿no? ¿Por qué tardamos tanto? ¿No? Entonces, bueno, pues el libro, como digo, es un libro que ya, como comentaba Laura, es cierto que tiene un montón de notas a pie de página. Son importantes las notas a pie de página, yo salgo en una, o sea que no os la perdáis. Las notas a pie de página son importantes en este libro, y salgo yo en una. Entonces, bueno, pues es un libro que evidentemente por eso, independientemente de la polémica que puede suscitar, que yo creo que no la ha suscitado, porque como digo, todo lo que dice son evidencias muy contrastables además, ¿no? Y tiene también esa emoción
que solemos adjudicar más a los libros de ficción que no a los ensayos, ¿no? Entonces tiene esa parte de emoción que a ratos conmueve, y quiero pensar, y ojalá que sea así, que esas nuevas generaciones también lo perciban, porque si no estaríamos hablando de eso tan, al menos para mí, negativo, que es la nostalgia. No hay precisamente en este libro nada de nostalgia, sino que hay esas reflexiones que hablan de aquel tiempo y, sobre todo, plantea muchísimos interrogantes, que es precisamente de lo que van los libros excelentes, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos bastante tiempo, yo iré dando palabras, y aquí Manolo tiene el micro, y podéis empezar ya a levantar el brazo. ¿Hay alguno por ahí que no veo? Ahí al final. Ah, ya sí. Ahora es que estás vas de blanco y con la pared blanca, y era imposible. A ver, si vais pidiendo la palabra, yo os la voy dando. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Acercaos el micro. Vale, hola, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yo quería hacerle una pregunta al señor Eugenio del Río, y es por un comentario que ha hecho al principio. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual afirma el hecho de no haber escrito su libro, su ausencia, o mejor dicho, su no presencia, no se hubiese notado? No he dicho eso, he hecho una bromita. Lo que pasa es que ha sido tan sutil que no ha cumplido su objetivo. No, lo que decía es, aunque no hubiera existido, la humanidad no lo hubiera notado. Era una bromita de medio mal gusto, en fin. No, yo cuando lo he escrito, porque me ha dado trabajo, me ha dado mucho trabajo, es porque pensaba que mejor tener ese libro que no tenerlo. Igual mi amenaza del principio ha surtido efecto. A lo mejor. ¿Hay alguien más ahí? A lo mejor Laura quiere. Ah. A lo mejor Laura quiere. Anem a fer temps i serà algun altre. Més interessant. Bueno, mi percepción es que costaba mucho darse cuenta antes, porque de alguna manera significaba renunciar también a una especie de pasado que habíamos mistificado. Yo recuerdo, yo era muy jovencito, ¿no? Pero recuerdo, yo tenía pues algunos ídolos dentro de lo que era el movimiento, el Vicent, en fin, gente que iba conociendo, en el Frente Obrero también, que era donde yo estaba en el año 75, 76, 77. Y claro, todos aquellos obreros y aquellos comunistas y aquella gente a mí me parecían personajes de novela. Claro, yo iba a las reuniones y me decían, chaval, tú, claro, yo era un crío. Pero de alguna manera lo que sí que he encontrado luego con el tiempo, cuando puedes hablar y recordar, que cuesta mucho desprenderse de aquella visión, porque fue la nuestra, ¿no? Y entonces hay mucha gente que le ha costado, no sé, aceptar cosas como muy evidentes. ¿Cómo ibas a criticar a la Unión Soviética? Claro, yo recuerdo a un gente criticando a Gorbachov, porque claro, es que había traicionado, y te dices, coño, si esto ya se jodió hace tiempo. Pero no, ahora el cabrón era Gorbachov, ¿no? Es decir, pero esto pasó con Cuba, pasó con la revolución sandinista, aún hay gente que le cuesta trabajo admitir la deriva de la revolución sandinista. ¿Por qué? Porque de alguna forma es como no sé, como renunciar a aquellas verdades que fueron las que te dieron la vida y la explicación de tu forma de entender el mundo y de comportarte en aquellos tiempos. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Aquella pintada que decían, cuando nos sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Claro, a nosotros nos cambiaron las preguntas, pero nos negábamos a admitirlo. Entonces seguíamos utilizando las mismas respuestas. Entonces había gente absolutamente encastillada en posiciones que pensaba que si renunciaba a ellas, de alguna manera renegaba de su propia vida, de décadas entregado a una determinada visión del mundo muy esquemática, pero que de alguna manera había sido reconfortante. Y yo creo que ese problema es un poco el que limitó la posibilidad de que se hiciera una reflexión colectiva mucho antes, ¿no? Es un punto de vista. Gracias.
Sí, hay un aspecto que no he comentado, claro, y que tiene su importancia, ¿verdad? Y es que hasta 1917, cuando tiene lugar la Revolución Rusa, había partidos socialistas, comunistas por el mundo, y algunos muy importantes, como el Partido Alemán, por ejemplo. Y esos partidos tenían programas de transformación de la sociedad. ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad si un día hay fuerzas para conseguirlo? Entonces, había programas, había incluso descripciones detalladas de cómo debería ser el futuro. Con la Revolución Rusa se produce un cambio feroz. ¿Cuál es el cambio? Pues que ya no se trata de programas que son resultado de la deliberación colectiva y de la imaginación, sino que son el resultado de que se ha hecho la Revolución Soviética y existe ya una encarnación de nuestros ideales. O sea, ya no hay que inventar un programa de transformación social, es que ya hay, el programa es la realidad soviética. Y entonces una parte de la izquierda, la parte que fue comunista, o en algunos casos socialistas de izquierda, algunas organizaciones más pequeñas, su programa de realización de cambio social era la URSS, la Unión Soviética. Queremos ir como aquello, ¿para qué pensar más? Eso creó una dependencia muy malsana porque esas organizaciones dejaron de tener una autonomía creativa de perspectivas de cambio. Estaban a remolque de lo que en la Unión Soviética se hacía. Y si la Unión Soviética cambiaba en tal aspecto de política económica o tal otro, pues se consideraba aceptable. Y sí, ha cambiado este aspecto, pero es que había que cambiarlo. Y los rusos, que siempre van por delante, se han dado cuenta y lo han hecho, y nosotros detrás. Esto yo creo que ha sido un desastre para la independencia de criterio y para la creatividad de los partidos comunistas. Esa es mi opinión, ¿no? Se añade otro problema que has mencionado, que me parece muy importante, ¿no? En alguna presentación como esta que tenemos hoy, he oído alguna expresión que venía a ser algo así como «yo no me arrepiento». Claro, yo me sentía un poco molesto porque es que yo tampoco me arrepiento. O sea, no se trata de si uno se arrepiente o no. Yo lo que pienso es que con aquellos ideales, o lo mejor de ellos, mejor hubiera sido no imitar a partidos comunistas, no imitar o tratar de imitar a dictaduras, no justificar la violencia que no debe ser justificada. Es que esa es la cuestión. O sea, yo no me arrepiento, yo no lamento haberme comprometido contra el franquismo. Y espero que no haya que volver a hacerlo, pero si hubiera que volver a hacerlo, no cambiaría mi punto de vista. Ahora bien, una cosa es no arrepentirse y otra cosa es renunciar a reconocer los errores. Son dos cosas que son diferentes. ¿Y por qué cuesta tanto reconocer ciertos errores? Pues en parte porque es verdad que reconocer los errores es como quitar sentido a lo que hicimos. Incluso en un sentido más amplio, poner en cuestión el sentido de tu vida. Porque aquel compromiso, en el sentido de nuestra vida, tuvo mucha importancia. No fue un asuntito, no es si uno era fan del Levante o del Valencia, no. Era algo muy gordo, muy importante y que ha ocupado un lugar en nuestra vida. El haber hecho aquello, el habernos comprometido, el no habernos quedado en la pasividad. Y entonces cuando alguien dice sí, pero hubo algunos errores bastante gordos, pues es como que pusieras en cuestión, ¿no?, el sentido de aquel compromiso que fue bueno, fue justo.
Y yo ahí sí veo una dificultad a veces para entendernos, para avanzar, para dialogar. No sé si me equivoco. Sí, yo creo que una de las cosas del libro importante, ¿no? Lo has dicho contestando Antonio, es que precisamente ya no se trata de arrepentimiento sí o arrepentimiento no, es que a pesar de señalar todas esas deficiencias, ¿no?, que uno con los años va comprobando, ¿no?, por encima de ese reconocimiento, y no sé si la palabra es adecuada, pero por encima de ese reconocimiento de los errores está el orgullo de haber estado ahí. Es decir, ahí había que estar y ahí se estaba, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún abandono de esos, como llamabas antes, ideales, ¿no? Esos están ahí, esos sueños, como yo decía al principio, están ahí. Y no es un obstáculo esto, llegar a este reconocimiento reconociendo los errores, ¿no? Ahora, cuando hable Joan, una cosa también para después. Es muy importante, primero Joan ahora, y yo te planteo otro asunto, ¿no? El libro, claro que es política, ¿no?, pero hay una parte muy importante en que Eugenio del Río cuenta cómo llega ahí, y a mí me ha interesado mucho cómo buena parte de esas influencias, ¿no?, por las que tú llegas a lo que luego fue el MC, pero antes hubo una trayectoria mucho más larga, ¿no?, más amplia, larga no, añadida, ¿no?, que es la militancia de ETA, pero cómo llegas a esos compromisos a través de la cultura, por ejemplo, ¿no?, incluso a través primero de esa cultura que nace de la cultura del catolicismo, ¿no?, esa relación tan grande con la Iglesia, con militancia evidentemente, pero y luego también pues tu trayectoria, digamos, o tu interés por el mundo del cine, por el mundo de la literatura, ¿no?, y como la cultura también evidentemente es un camino por el cual tú accedes a lo que y dedicas buena parte del libro a esos asuntos, ¿no? Hola, Eugenio. Me voy a permitir salir del ámbito cronológico de tu libro para hacerte una pregunta. Y la explicación de por qué me salgo de ese periodo es porque yo en ese periodo estaba bajo anestesia. Se me ocurrió ir a Madrid a estudiar una carrera que ponía tantas trabas o más que la abogacía del Estado o las oposiciones a notarios. Y cuando desperté empecé a participar en grupos políticos. La pregunta es, ¿qué recuerdos tienes de la relación de tu grupo concreto con el resto de los grupos que empezamos a estar pululando y que formábamos, entre otras, aquella plataforma de organismos democráticos para intentar organizar la transición o para tratar de influir en la transición? Yo creo que ya han pasado tantos años que nos podemos permitir el lujo de hablar con total claridad, ¿no?, de respecto a cómo veíamos a los demás. Esa es la pregunta que te hago. Sí. No, yo siempre he solido insistir. Ojo, Eugenio, porque aquí hay muchos de los demás. No, yo pienso que hubo más grupos de los que debían haber habido. Hubo más cantidad. ¿Por qué? Pues por razones muy diversas, por razones de liderazgos particulares, razones territoriales. Un grupo surgía aquí y otro, que a lo mejor no era muy diferente, surgía aquí. Y cuando algún día pues entraban en contacto, entraban ya en relaciones de competencia, con una cierta dosis de sectarismo. Esto era muy frecuente. Entonces, razones para ser grupos diferentes, pues a veces eran de tipo ideológico, porque uno de los grupos había escogido una rama del marxismo y el otro había escogido otra rama. Pero luego en lo que hacían a lo mejor no eran tan diferentes. O sea que yo creo que en cierta forma hubo más divisiones y más competencia entre grupos de lo que hubiera sido deseable. Es la opinión que yo tengo. Visto posteriori, hoy en día he solido hablar con compañeros de otros grupos, pues de la ORT, del PT, Partido Socialista de los Trabajadores, grupos con los que entonces estábamos en competencia, porque íbamos a crecer dentro de un sector social similar. Y ahora nos entendemos bastante bien, la verdad sea dicha, ¿no? Quizá porque todos hemos evolucionado algo y tenemos una perspectiva más amplia, ¿no?
pero no sé. No, yo en ese aspecto soy bastante autocrítico, todos éramos bastante sectarios y competitivos, y luego teníamos un armazón ideológico muy pesado, muy pesado. Bueno, Carles, Miquel. Primero Carles y después... Sense intentar justificar aquells errors i aquella manera de comportar-se, m'agrada sempre ressaltar que el franquisme era un pèssim observatori. Vull dir, un pèssimo observatorio. Ho dic per a nosaltres, els que estàvem en aquell combat, i en general per a la societat. Per què dic això? En principi podríem pensar perquè estaven separats del que passava a Europa, teníem unes fronteres que no ens permetien conèixer o que ens arribaren allò que s'estava produint en altres països. Però estic referint-me sobretot a l'observatori interior. És a dir, per un costat, tota la informació que ens arribava interna era una informació tergiversada, falsa, en fi, que no permetia orientar-se en el coneixement de la nostra pròpia societat, més enllà del que podíem conèixer individualment en una fàbrica, en la universitat, per supost, és a dir, en relacions humanes, que aquesta és la segona part, que estaven molt, molt condicionades. No era possible fer un acte com el que estem avui, així. Pensem això, i ho dic com una reflexió per a les generacions més joves. La inexistència de llibertat d'expressió condicionava molt el fet de poder conèixer, és a dir, de poder intercanviar opinions, debatre, criticar-se i autocriticar-se. És a dir, era una situació que es deixava molt mutilats en quant a possibilitats. Ja dic, no crec que això siga un justificant, però això és una realitat. Encara que l'altre dia li preguntava a Eugenio, i me feia una pregunta, nosaltres farem maoistes, cosa que a mi en aquests moments me deixa bocabadat haver pogut tindre uns xinesos, no? Però resulta que en Europa n'hi havia partits maoistes, en França mateixa. Imaginem com era possible que allí també naixeren grups, suposo que no exactament igual que els nostres, però influència maoista era real. Vull dir que tampoc era alguna qüestió ens estava també arribant i també algo explicava el fet que aquestes coses també s'estaven donant en països en els quals n'hi havia democràcia. N'hi havia algun partit més maoista que l'MC, Qui tenia Miquel? Tenia la paraula? Miquel. Bueno, estando de acuerdo en tus palabras, Eugenio, ya hay un aspecto que quizá pueda parecer menor, pero que a mí me preocupaba, que es el tema que yo he tratado de entenderlo en tu libro, es el aspecto de que cómo cómo se nos ocurría hacer una propuesta de una sociedad nueva, completamente diferente de lo existente, cuando la población en absoluto estaba por la labor, ¿vale? Entonces, claro, eso a mí en este momento me hace pensar, ¿no? Porque es que ahora también queremos una sociedad completamente nueva. Y muchos grupos de toda clase, ¿no? Como ha señalado Laura, están por una sociedad nueva, completamente nueva. No sé si completamente nueva o en muchos aspectos muy diferente, ¿no? De la actual. Cuando sabemos, estoy hablando del decrecimiento y cosas por el estilo, cuando sabemos que la sociedad
no está por la labor precisamente de eso. Y entonces, ¿cómo masticar eso? Bueno, Eugenio, es un placer oírte hablar aparte del libro. Yo te quería hacer dos preguntas realmente. ¿Tú no crees que estas reflexiones que hacemos cuando ya estamos maduros, mayores o como le queramos llamar, son inherentes a la edad? Es decir, a un proceso. Sí, no, eso va para la segunda pregunta. Quiero decir que cuando somos jóvenes, pues lo normal es que seamos absolutos, adanistas, es decir, lo lleva un poco la juventud que tenemos. Claro, cuando somos ya más avanzados, pues uno hace la reflexión y hace toda la autocrítica que tú fantásticamente has hecho. Vale, gracias. Y esto lo digo por la generación actual. Quiero decir, la generación actual, ¿tú crees que de alguna manera va a sufrir también esas consecuencias indeseadas de la juventud para hacer un análisis y de utilizar energías, sabiendo quizás que dentro de 20 años hará una reflexión paralela a la que tú nos haces hoy? Bueno, vamos a ir comentando ya porque si no se van a acumular demasiadas cosas, ¿eh? En relación con lo que apuntabas, Carles, se me ocurren dos cosas, ¿no? Efectivamente, nuestra relación con el franquismo tuvo efectos múltiples. No todos malos, entendedme bien, ¿eh? El franquismo era el malo, pero el efecto que produjo su existencia en nosotros, en algunos aspectos, no era malo. El franquismo tuvo un efecto movilizador de energías en contra del franquismo. ¿Por qué? Pues por cómo era, no podía evitarlo. Le hubiera gustado evitarlo, pero no podía evitarlo porque era así, era horroroso. Ahora, fuera de ello, tuvo algunos efectos malos, y no hablo de lo evidente, no hablo de que acabó con vidas humanas, encarceló a gente durante años, destruyó relaciones de amistad, de sentimentales, produjo unas bolsas de incultura terroríficas. No hablo de eso, hablo de que cuando uno combate a una fuerza tan espantosa como el franquismo, tiene que andar con cuidado, porque hay algunos efectos que se transmiten indirectamente. Cuando uno tiene enfrente un enemigo muy duro, desaprensivo, horroroso, pues, por ejemplo, no es difícil caer en un exceso de dureza. No es raro. Yo lo he observado en muchas luchas. O sea, hay como unos movimientos de reciprocidad en los que se contagian defectos. Y si el franquismo miente, pues yo tengo derecho a mentir. Pero al mentir no estoy mintiendo solo al franquismo, estoy mintiendo a la sociedad. El franquismo, por otro lado, nos ocultó. El franquismo era una maquinaria de opacidad. Nos ocultaba lo que ocurría en el mundo, nos ocultaba lo que pensaba la gente. Eso era algo secreto, era un mundo secreto, lo que opinaba la gente, lo que sentía la gente. El valor de las encuestas durante el franquismo, pues en algunos aspectos no digo que no valieran para algo, pero en otros aspectos no era relevante porque la gente estaba tan condicionada que no podía ser sincera en una entrevista que abordara problemas políticos. O sea, con todo esto quiero decir que en parte le debemos, entre comillas, al franquismo el que nos dio el empujoncito para luchar contra él, pero en parte nos perjudicó. Nos perjudicó. Yo creo que nos hizo más duros, más intransigentes de lo deseable. Lo del maoísmo fue muy variado. Yo creo que el EBC fue de lo más maoísta que hubo en Europa. No hablo de
de América Latina o de Asia, que eran experiencias parcialmente diferentes. En Europa, de las organizaciones que tomamos más en serio el maoísmo, quizá la que más, o una de las que más, porque había alguna francesa que tampoco era tontería, estaba el MC, muy destacadamente. Muy destacadamente. Y claro, ¿qué ocurría en realidad? Que hacíamos nuestro un maoísmo a la medida de lo que queríamos. O sea, no era el maoísmo real, porque no conocíamos el maoísmo real. No conocíamos al maoísmo en China. Conocíamos al maoísmo en las publicaciones de China para el resto del mundo, que es otra cosa diferente. Y cuando servir al pueblo se convertía en una de las consignas más populares del régimen chino, una consigna de exportación además, pues no tenía nada que ver con la forma de servir al pueblo de una feroz dictadura como era el régimen político de China en aquellos años, que causó miles y miles y miles de muertos. O sea que el maoísmo nuestro era un maoísmo de importación adaptado. No era el maoísmo auténtico de China, pero si miramos en Francia o en Italia, en Alemania incluso, pues también había estos procesos de adaptación, de acomodación a lo que creíamos que podía ser, pero que además estaba siempre en un lenguaje tan misterioso que era difícil de interpretar, no sé. Bueno, son cosas que se me ocurren a partir de lo que decías, Carles. Quizá tú ibas un poco más lejos. El problema que apuntabas, Miquel, hay dos aspectos en ese problema, ¿no? He apuntado algo y ahora no lo consigo leer. Tengo una letra tan buena que no... No consigo leerlo. Sí, he apuntado enteramente nueva, Miguel. Sí, la sociedad enteramente nueva, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay dos problemas. Uno es el de la ambición humana revolucionaria de construir un proyecto de país absolutamente nuevo, enteramente nuevo. O sea, que no se reconocería en nada en lo anterior. Ese es un problema de un voluntarismo ideológico peligroso. ¿Por qué? Porque una vez que has condenado todo lo existente en su totalidad, te ves en la obligación de sustituirlo por algo que no está comprobado, por algo que procede de la imaginación, pero no de la realidad, ¿no? Y luego, además, traduce una idea del cambio social que me parece peligrosa. Es decir, yo entiendo el cambio social como un proceso en el que hay una constatación, un descubrimiento, una detección de males que deben ser corregidos por injustos, por desiguales, por lo que sea. Y a partir de ahí, emprender procesos de experimentación para medir el valor de nuevas propuestas y generalizar aquellas que se ven como más útiles. O sea, no tiene nada que ver con esa película que construye alguien en un gabinete al margen de la realidad. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, la idea de la superación total de la sociedad existente, sí, en el libro abordo este problema en algún apartado, me parece peligrosilla, Y si además, encima, nos lo creemos mucho nosotros mismos y hacemos de eso una cuestión de lucha contra otras corrientes o contra otras personas, pues creo que estamos equivocándonos, ¿no? Hoy hay un pensador, que lo conocéis en algunos casos seguro, que es Tomás Piketty, que es un
un economista muy prestigioso, francés, y él ha movido el terreno de juego, lo ha movido, ¿no? O sea, él no está en el terreno del gran proyecto de cambio social absoluto, total, perfecto, no. Él está en otro terreno, que es en el que acabo de describir. ¿Qué es lo que marcha mal? ¿Qué es lo que es injusto? ¿Qué es lo que es fuente de desigualdad? Etcétera, etcétera. Y entonces, pues yo voy a hacer una propuesta, por si os parece, que podría probarse. Es una forma de enfocarlo totalmente distinta. No tiene nada que ver, ¿no? Y él tiene una lista enorme de propuestas muy inteligentes, no sé si todas, no lo sé, si serían practicables o no, pero ese es el terreno que a mí me convence. Experimentar propuestas nuevas. Ese es el terreno, a mi gusto. Lo cual supone un cambio muy grande con respecto a aquello del programa máximo elaborado al margen de la experimentación. Un cambio absoluto. Sí, yo no dudo que cuando uno es joven, pues se pasa de rosca, ¿no? Su certeza, su ambición. Hay aspectos buenos ahí también, porque es el inconformismo frente a la idea de que todo está en donde está y mejor no tocarlo. Hay un aspecto positivo, ¿no? La generación actual, si se pudiera hablar así, es muy diferente de la generación revolucionaria que yo conocí. Es muy diferente. La nuestra era poco realista en materia de proyectos. Era realista en lo que se refiere a la práctica cotidiana, a la organización en una fábrica, a la forma de difundir ideas en un aula universitaria. Ahí éramos realistas. Al mantenimiento de una estructura clandestina que no pudiera desmontar la policía. Allí éramos realistas, o sea, no éramos irrealistas en todo, en general. El irrealismo tenía un campo libre cuando nos referíamos al futuro. Entonces, era lo que cada cual inventaba, no, pues me parece mejor que una cooperativa de trabajadores agrarios de 10 personas que sean de 17. Bueno, o sea, era a barra libre. Hoy creo que en general la gente joven sí ha ganado en realismo, creo. Y lo sitúo a partir de los 90, 90 y tantos del siglo XX. Ahí yo he empezado a ver ya en los sondeos de valores, sobre todo sondeos de valores entre los jóvenes, he empezado a ver cambios de perspectiva en ese aspecto. Mayor realismo, mayor sentido de la urgencia, disconformidad con la idea de cambios magníficos, pero que llegarán dentro de 200 años. Queremos cambiar ya. Lo que hay que cambiarlo ya. Ese tipo de cosas creo que forman parte de 2 generaciones, por lo menos, y me parece un progreso. Quizá hecho en falta un poquito más de ambición, quizá, algo más de principios. Cuando hablo de principios quiero hablar de fundamentos éticos, fundamentos en el conocimiento de las cosas, ideas consistentes. Lo veo un poco más volátil todo ahora. Pero bueno, esto va por movimientos pendulares, ¿no? Habrá que ver la siguiente generación, qué es lo que trae. Y luego me parece una generación más pacífica, que es una virtud. La nuestra no era muy pacífica. A ver, yo quería hacer una pregunta, pero quería empezar con un agradecimiento, porque yo creo que, aparte de las conclusiones que has explicado, Eugenio, desde luego el libro es yo creo que sí decisivo, yo creo que es una aportación muy a considerar. Hace cosa de un mes tuve la suerte de poder hacerte una entrevista por el libro y salía un tema
que precisamente hace referencia a esto que estoy diciendo. ¿Cuál fue la aportación? ¿Cuánto de decisiva fue esa generación? Y la verdad es que yo creo que, como hay diferentes grados para medir las cosas, se puede decir contribuyeron a, se puede decir se aportó de forma importante. Yo creo que España no sería la que es sin esa generación. Y yo creo que por eso la generación, por hablar de esto que a veces está muy cruzado de generaciones, de Laura, que es distinta que la mía o la mía, tenemos que estar agradecidos a toda la gente, pues supongo que la inmensa mayoría de los que estáis aquí. Antes has hecho una cuantificación que me ha parecido interesante, lo de podríamos ser en torno a 30.000. Puede parecer poco, pero a mí me parece una cantidad de gente impresionante. Si pensamos en el foquismo, cómo se hizo la revolución en Cuba, o si pensamos en que la revolución de octubre, en fin, miles de personas, pero en realidad aquello eran, no es como China, en la Unión Soviética o en Rusia, estamos hablando de 200 dirigentes, más o menos, que en realidad eran minoría en aquellas turbulencias políticas, ¿no? 30.000 jóvenes de 20, 23, 24 años en el año 65, a mí me parece una fuerza impresionante. Y creo que como era una fuerza impresionante, con todos los errores, está el libro, están las conclusiones que has presentado, que me parece la intervención que has hecho una extraordinaria síntesis que ayuda incluso a comprender mejor el libro. Con todos los errores que fuera, yo creo que ha sido decisivo. Y yo era por hacer un ejercicio que yo después de la entrevista que te hice he estado pensando mucho, que es la idea de quitar a esa generación de la línea temporal, aquello de Regreso al Futuro, ¿no? O ese juego a veces que se hace de, bueno, y si cayera de repente Internet, ¿qué mundo tendríamos? Yo creo que si quitamos a esa generación, si os quitamos a vosotros de la línea temporal, España no sería la que es. Seguramente en algunas cosas malas, pues puede ser que también, pero sobre todo en todo lo bueno, en toda la forma de entender las libertades, en todo lo que muchas veces el pueblo o los pueblos de España, de este país, sorprenden. Yo creo, y esto es solo una opinión, pero creo que es absolutamente impensable el 15M sin aquella generación. El 15M, es decir, que un grupo, que una generación, que un grupo de gente consiga movilizar a un país, ser una referencia en Europa, después una referencia mundial, pongan en jaque y cambien la política, no cae del cielo. Eso no es un rayo en cielo sereno. Eso es consecuencia de una forma de ver las cosas, educados por unos padres, educados por unas madres, por unos abuelos, por unas abuelas y por una práctica social. Yo creo que todo esto es lo que creo que los que hemos venido después, lo que nos consideramos, y digo, claro que había mucho más, claro que estaba el PC, claro que había en cantidad, claro que luego estaba cantidad de elementos de la izquierda, pero yo hablo de esto que has hablado tú, de las 70, 80 organizaciones que habían a la izquierda del Partido Comunista, los jóvenes antifranquistas, la izquierda revolucionaria, como se le quiera llamar. Somos cientos de miles de personas los que nos consideramos herederos y compañeros, compañeras vuestros, y yo solo quería agradeceros y animar a eso que me dijiste en la entrevista, de si se cogiera el testigo y se continuara la línea de investigación, es decir, ¿qué fue de nosotros? ¿Dónde ha acabado esta gente? Porque estoy seguro que emergería la verdad que intento, disculparme esta forma de sentenciar, la opinión que estoy planteando, que es que España no sería la que es sin esa generación. Porque es muy difícil, yo creo que imposible, encontrar una entidad, institución, asociación, movimiento relevante en España, y yo diría que en algunas instancias internacionales, que no tenga presencia de gente que perteneció, se formó, se educó en aquella generación con esos principios, esos valores, en fin, agradecimiento e invitar a que se coja el testigo, porque continuar eso que has iniciado tú me parece extraordinario. Bueno, buenas tardes. Ya, más que una pregunta, me parece que es importante que retomemos la intervención de Laura, la síntesis que ha hecho y las propuestas que hace. Porque sí, hablan del 15M, me parece estupendo, pero está otra vez todo roto. Al final todo es atomizar todas las fuerzas, muchísimas organizaciones sociales en diferentes, muy activistas, pero la realidad es que se nos cae todo a la hora de unas votaciones o a la hora de sacar algo adelante, porque enseguida está el protagonismo, cuando hay personas que destacan un poco, enseguida tirarlas abajo, a empezar a criticar. La izquierda somos los peores, o sea, ve aquí todo un puratismo y un ser maravillosos y perfectas y perfectos, entonces claro, es muy difícil avanzar.
y al final pues va como perdiendo fuerza. Y me parece muy importante un poco la síntesis que ha hecho ella, ¿no? La necesidad de buscar puntos comunes y unirnos con ellos, aunque haya muchas divergencias y sea complicado a veces. Por el momento que se intenta, se resquebraja. O sea, somos incapaces de llevar algo adelante con todas las dificultades y todas las problemáticas que pueda tener esa posible unión, ¿no? Y creo que habría que apostar por ello. Sí, yo quería decir, o sea, una de las muchas cosas que se me han quedado en el tintero en la intervención anterior ha sido justo, yo quería hablar también de la necesidad de que estos movimientos que tienen que surgir aunando fuerzas sean movimientos intergeneracionales. Precisamente también recogiendo una pregunta que te han hecho antes acerca de si lo que hicisteis lo hicisteis porque erais jóvenes y si nosotros dentro de X años nos retractaríamos de lo que estamos haciendo ahora. Creo que precisamente ese factor de intergeneracionalidad que se le puede dar a los movimientos es ese frenazo que podemos pegar nosotros gracias a vuestra experiencia. ¿Qué quiero decir? Que segmentar los movimientos políticos y sociales por edades o por generaciones al final tiene la problemática de solamente poder hacerte responsable o poder responder por lo que tú hiciste, cuando lo más nutritivo es si... Pues no lo sé, yo probablemente me moriría de ganas de mañana encadenarme de una grúa del puerto y lo que fuera, pero no puede ser. Y entonces quizá necesito que alguien me diga, Laura, eso no puede ser porque pasa esto, porque pasa lo otro. Entonces creo que esa intergeneracionalidad es lo que también sería bastante positivo para eso, para producir un revisionismo, pero un revisionismo de las ideologías que sea positivo y que sea nutritivo para los movimientos. Una cosita al hilo de esto y también de lo que decías allí, John. Yo pienso que la generación nuestra, la parte comprometida en el antifranquismo, que es una parte pequeñita, ¿no? Sí produjo gente muy buena, extraordinariamente buena, ¿no? El problema que yo he observado en muchas cosas de la vida es que en la sociedad, en la vida social, es inevitable que haya gente mala. Y la sociedad tiene interés en reducir en toda la medida de lo posible el número de esas personas asociales o antisociales, peligrosas socialmente, ¿no? Y tiene que hacerlo de la mejor manera posible, respetando los derechos humanos, ¿no? Pero a veces un problema muy serio no es el que causan las malas personas, sino las buenas personas con ideas equivocadas. Este es un problema mucho más difícil de tratar, porque las ideas son las que se apoderan de buenas personas con energía, con ganas de actuar y pensando que además, con su forma de actuar, están haciendo un bien para los demás, ¿no? Ese es el problema más gordo y que yo sí lo observé en gente muy buena, ¿no? Algunos próximos. Bueno, yo mismo no era un mal tipo, en fin, perdonar la confianza, ¿no? Pero sí, tuve algunas ideas muy malas que causaron males a otras personas, ¿no? Y entonces a mí eso me lleva a ponerme en guardia, ¿no? Porque a veces el problema es ese, buena gente con malas ideas, ¿no? Una cosa que ha dicho ahora Laura, que tiene que ver con lo que apuntabas, el problema intergeneracional es que en el caso de estas organizaciones que he comentado, que eran muchas menos, yo ya he dicho, creo que pues a lo mejor de cierta importancia 6, 7, 8, creo que no mucho más. Esas organizaciones no tenían un problema intergeneracional, porque es que no tenían más que una generación. O sea, nos hubiera venido bien que haber tenido cerca a gente mayor, pero claro, con unos buenos criterios. Si era una gente a favor de regímenes dictatoriales, a favor de violencias horrorosas, pues no, mejor que no. Para eso ya estábamos nosotros. Pero
tener gente con unos criterios como los que luego hemos podido ir elaborando, depurando, pues claro que nos hubiera venido bien. Nos hubiera venido mucho bien. En lugar de ser imitadores del pasado, habríamos podido poner en pie experiencias más valiosas, más exigentes, pero no lo tuvimos, la verdad. En lo que yo he visto en otras organizaciones y en la nuestra misma, los mayores en ese periodo, 25, 26 años, los mayores, o sea, sin experiencias anteriores de cierto calibre. Claro, és un problema, no? Sí, hola. Mira, jo no he llegit el llibre i vull fer-te una pregunta molt directa. És respecte al tema crític i autocrític respecte de la violència. I la pregunta és, per exemple, per a tu és idèntica la violència que pot exercir en un moment la revolució cubana i la violència que exercia el règim de Batista, per exemple? O cal distingir entre la revolució, entre la violència que s'exercís en la defensa dels drets humans front a la violència que exercís els que estan atemptant als drets humans? Tot és la mateixa violència? És que això no m'ha quedat clar. Aquesta és la pregunta de la teva interpretació. Sí. Sí, hay toda una tradición de debate sobre estos problemas y para mí no resultan todos muy fáciles. Yo no he llegado, a lo mejor un día llego, pero ahora no he llegado a la idea de que ninguna violencia política, en absoluto. No he llegado ahí. O sea, entiendo que puede haber situaciones, lo digo con ciertas dudas, pero que puede haber situaciones en las que prima el derecho a la legítima defensa frente a una agresión. La lucha contra un invasor. Estoy pensando en el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? ¿Y en la franquista? ¿Y concretamente en el temps de contra el franquismo? No, contra el franquismo, pues es que el problema es que no nos daba la respuesta el hablar de legítima defensa. La respuesta buena sería, si luchamos violentamente contra el franquismo, podremos acabar con él más fácilmente. Esa sería la cuestión. Legítima defensa, no, porque no había una agresión, digamos, sobre la que actuar. Había torturas, hubo algunas penas de muerte, por supuesto, pero tampoco se hubieran evitado con atentados, como luego hizo ETA, ¿no? O sea que yo, ya digo, legítima defensa, sí, y luego hay unas normas tradicionales, al menos en Europa, que establecen unas reglas para la violencia de legítima defensa, digamos, proporcionalidad, que el resultado que se obtenga sea mejor que lo existente anteriormente. Hay una serie de cosas, ¿no?, que no resulten afectadas terceras personas que no tienen nada que ver. Bueno, hay un montón de condiciones, ¿no? Pero creo que todo esto, esta reflexión, hasta donde ahora la he resumido, se está dejando de lado una cosa importante. Y es que para que haya violencia frente a una situación que teóricamente justificaría esa violencia, hace falta una agrupación de personas dispuestas a ejercer la violencia. Y aquí nos metemos en un terreno muy delicado que generalmente no suele ser tenido en cuenta suficientemente, a mi modo de ver, ¿no? Dicho de otra forma, para combatir digamos, a la policía, al ejército, lo que queráis, hace falta una agrupación de personas que quieran matar y que estén preparadas para matar y que en cierta forma acomoden su personalidad a la capacidad de matar. Esto es lo que ha ocurrido en Europa con ETA, con el IRA en Irlanda, con las Brigadas Rojas
y con otros grupos más pequeños, menos relevantes. En el balance hay que incluir esto. Es bueno que en una sociedad haya una organización clandestina que mata a otros y que al hacerlo condiciona a sus adversarios políticos y condiciona al conjunto de la sociedad y que introduce unas actitudes de crueldad en una parte de la sociedad, de desconsideración de la vida humana. Es bueno para una sociedad que ocurra esto. Esto ya es la opinión que tenga cada cual de estas situaciones, en qué medida las considera reprobables o no. Yo la experiencia del País Vasco con ETA he llegado a verla de una forma muy crítica, muy crítica. No creo que tuvo justificación y que los males causados, no solo los 800 y pico muertos en atentado, no se justifican. Pero vamos, que yo más bien desemboco en esta reflexión última que he hecho. Pero bueno, habría para hablar largo y tendido. Sí. Bueno, pues jo crec que ara el més important, a banda del que s'ha comentat, és que teniu el llibre, i el llibre, evidentment, és molt més ampli del que hem dit esta vesprada així, i evidentment sempre van a quedar flecos sols per ahir, com l'última intervenció i la resposta d'Eugenio. Però torne al principi de la vesprada, en la meva presentació, i és que jo crec que per damunt de tot el llibre, a banda ja la qüestió intel·lectual i la seva responsabilitat com d'Eugenio al escriure aquest llibre, és que no hi ha dubte que si hi haguera un adjectiu, que possiblement no diga, però és el de l'honestedat. Vull dir que, i si aquesta honestedat, a més, proposa, com comentàveu ara al final, aquestes possibilitats de discrepància en el propi llibre, jo crec que per això estan llibres com el d'Eugenio, no només per a dir no estem d'acord, que alguna gent ho pot dir, sinó que precisament pels flecos que deixa sols de dir, a veure exactament des de quin punt de vista s'acostem al llibre d'Eugenio del Río. I jo crec que sí està el repte del llibre i de com al principi comentava jo que Eugenio pensava que el llibre podia ser polèmic. I el llibre, un llibre com este, si no és polèmic, i polèmic en el sentit de la discrepància i dels acords, és que no val la pena ni escriure'l ni llegir-lo. Jo crec que l'aventura de debò, de la lectura i de les reflexions, comencen ara. És a dir, per què? Perquè el que ha dit Laura, el que ha dit Eugenio, el que jo puc aportar, o el que vosaltres mateixos i mateixes heu aportat, bé, és una part del debat que el llibre proposa, però el llibre està ahí, i jo crec que el punt important del debat és precisament el llibre. Els acostaments o les discrepàncies que puguem tindre en el llibre, que va, com dic, molt més enllà del que hem dit esta vesprada així. I si el llibre suposa, com dic, discrepàncies, polèmiques, acostaments, benvingut siga el llibre. I n'hi ha una cosa, també, que ho comentàvem en el dinar i acabem, és que moltes voltes ens quedem, diguem-ne, en el pitjor d'aquella història. No, jo... Clar que se mos pot dir, és que si n'hi ha 100 persones, però és que, com comentava aquest matí, és que estem acostumats a convertir-nos pràcticament en persones tristes i melancòliques, perquè només que valorem allò negatiu. No, així n'hi ha gent que porta tota la vida peleant i continua així. I si damunt hi ha gent jove, com deia Laura, que també està ahí, vull dir, motius per a la queixa, tots els que vulguem. Però compte, motius per a l'alegria que ens faig a fugir de la melanconia, també. I per això estem esta vesprada així, i per això precisament estan llibres com el d'Eugenio del que esta vesprada estem parlant. Vull dir que no perdem, diguem-ne, aquesta confiança, com deia de les últimes intervencions, en que aquesta generació va estar ahí i que, mira per on, molt bona part d'aquesta generació, 50 anys després, està omplint l'aula magna. Dic, bona part d'aquella generació. Per tant, la melancolia que se queda a banda.
L'alegria per moltes de les conquestes que s'han fet l'hem de tenir en compte. I llibres com el d'Eugenio el que proposa és precisament això. Ixe debat que va molt més enllà, com dic, de lo que esta vesprada estem dient. I com dic, esta vesprada estem parlant d'un llibre, no ho oblidem. I el que Eugenio ha dit està en aquest llibre. I jo crec que cal llegir-lo de la mateixa manera que ell l'ha escrit, i és des d'aquesta capacitat per a situar-nos dintre del llibre. Els que han viscut l'experiència que conta Eugenio o no, com seria la generació de Laura. Si un llibre no suscita debat, discussió, mala cosa, quan es tracta d'un llibre com este. I després lo de l'alegria que vos comentava, i acabem, és que llibres com el d'Eugenio, publicat en una editorial que no és una gran multinacional, que fa propostes complexes com les que hem escoltat esta vesprada així, i bueno, va per la 5ª edició. Vull dir que hi ha gent interessada en escarbar en eixe passat, en aclarir-nos què va ser eixe passat. I bona part, no dic de les solucions, però sí de les reflexions, estan en Jóvenes Antifranquistas, 1965-1975. Què vull dir? Que llegiu el llibre, i quan llegim el llibre, segurament nosaltres mateixos, d'acord o desacord en el que conta el llibre, també haurem crescut, i d'això tracta el llibre d'Eugenio del Río. Gràcies, Eugenio, gràcies, Laura, i a vosaltres.